Estamos a 10 de octubre del año 2021 y en este día queremos pedir por nuestros hermanos y hermanas difuntos, por Teresa Zavala Palacios, por Leonardo Manuel Pérez Rubio, por Guadalupe Zúñiga Ortiz, por Daniel López Vázquez, por Rosy Herrero, por el eterno descanso de todos los misioneros josefinos que han pasado de este mundo a Dios, por Teresa Hernández Macías, por su salud, por la salud de nuestros hermanos y hermanas, Daniel Hernández Martínez, Miguel Cabrera, Jonathan Valdés, Carlitos López Marañón, Felicitas Martínez Carrizales, Erendira Juárez, Zoe Herrera, Laureano Hernández, por todos los misioneros josefinos que están sufriendo a causa de alguna enfermedad. Queremos pedir también por todos los secuestrados para que sean liberados y por los desaparecidos para que sean encontrados. Y cantamos el canto de entrada. Hombre a hombre, pueblo a pueblo, pasaba hablando el Señor. Se le acercó un joven rico y le pidió su opinión. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. Da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero también reconociendo que tenemos un Padre que nos ama y nos perdona, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor,
ten piedad de nosotros. Y en este día en que celebramos que Cristo ha vencido el pecado y la muerte, damos juntos gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz los por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz los por él amados. Oremos. Pedimos en esta misa por todas las personas que dijimos al inicio de esta celebración, y pedimos también por todos los que vivirán con nosotros esta Eucaristía. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor, de tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que una espada de dos filos,
Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre y se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a los discípulos: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios en la liturgia. La primera lectura es del libro de la sabiduría. Y como sabemos, la fuente de la sabiduría es Dios mismo. Y vamos a decir donde Dios ha plasmado su sabiduría es en la ley que le ha dado al pueblo de Israel. Y nos recuerda esta vocación de Salomón, esto que tiene Salomón cuando se le pide: pídeme riquezas, pídeme poder, lo que tú quieras. Y Salomón va a pedir la sabiduría para gobernar a su pueblo. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y tronos, y en comparación con ella, tuve en nada la riqueza. Como cuando uno es sabio, tiene todas las cosas. Como cuando uno sigue la ley del Señor, tiene todas las riquezas. Por eso dice
que no se le puede comparar con la piedra más preciosa porque todo el oro junto a ella es arena y la plata como lodo. Porque la sabiduría, como decimos, viene de Dios. Y el que actúa sabiamente, actúa según el Señor. El que actúa sabiamente tiene la prudencia. El que actúa sabiamente tiene todas las riquezas y accede a ellas sin perder, como se dice, el piso. La tuve más que la salud y la belleza, la prefería la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Y aquí también es otra de las cosas con las que muy comúnmente se relaciona la sabiduría o la palabra o el cumplimiento de la ley. Es como una luz. La sabiduría ilumina todas las cosas. El que camina con la sabiduría, camina seguro. Todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riquezas incontables. Y no hablamos de oro y plata, hablamos de la prudencia, hablamos del temor de Dios, hablamos del amor, hablamos del respeto a las cosas de Dios, etcétera. Y todas estas cosas pues forman parte de alguien que tiene la sabiduría. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 89, nosotros decíamos, sácianos, Señor, de tu misericordia. Y como muchas veces he repetido con ustedes, el Señor es compasivo y misericordioso. Y hay una pregunta que lanza el salmista. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Qué es ser sensato? Sensato es tener sentido, es actuar conforme a Dios, es vivir de acuerdo a esta sabiduría que se decía en la primera lectura. La pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Porque generalmente el que vive la vida, pues de repente está expuesto a la tentación, está expuesto a los tropiezos, está expuesto a los extravíos, está expuesto a tantas cosas. Pero si uno es sabio, sigue el camino recto del Señor. Si uno es sabio, sabe librar los obstáculos. Si uno es sabio, no se pierde. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será toda la vida. Alegrámonos ahora por los días y los años y males y congojas. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. ¿Cómo se logra esto? Siguiendo pues este camino. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Y como decía ya la primera lectura, todo aquel que camina conforme a la sabiduría es un hombre o una mujer próspero. Con la segunda lectura de la carta a los Hebreos, hay algo que se compara a la palabra de Dios. La palabra de Dios se compara como una espada filosa, una espada que tiene dos filos en su hoja. Y cuando tiene dos filos, pues penetra, ¿verdad? Cualquier superficie, sobre todo si es como blandita o cuando se entierra una espada en la carne, como tiene doble filo, pues penetra. Y así como una espada penetra la carne con sus dos filos, así es la palabra del Señor, más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos. Descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Es decir, como decíamos para la palabra, no hay nada oscuro. Para la palabra no hay obstáculo. Vamos a decir que la palabra no solamente nos penetra, sino esta palabra nos descubre. Esta palabra revela nuestros pensamientos más secretos. Porque la palabra del Señor ilumina, la palabra del Señor descubre, la palabra del Señor revela lo que hay en el interior de uno. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos
de aquel ante quien debemos rendir cuentas. Nosotros no le podemos ocultar nada a Dios, porque nos estamos enfrentando a la sabiduría misma. Nosotros no podemos ocultar nada porque todo se le revela. Porque Él como palabra es luz. Porque Él como palabra es la verdad. Porque Él como palabra es el que nos conoce hasta lo más profundo de nosotros. Recordemos que la carta a los Hebreos, yo les decía que es una carta que quiere consolar a los judíos que se han convertido al cristianismo. Y recordemos que la palabra de Dios para el cristiano, pues es lo más importante. Finalmente, con el Evangelio vemos cómo dice que se le acercó corriendo un hombre, se arrodilla ante él y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Llama la atención que le diga bueno, porque Jesús lo era. Pero llama más la atención la respuesta de Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Y pues Jesús era el Hijo de Dios. Y aquí se nota la humildad del Hijo encarnado. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. El respetar a sus prójimos y el respetar a sus padres. Aquí llama la atención la respuesta del joven: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Es alguien que ha seguido el camino de Dios, que ha respetado a sus semejantes, que ha respetado a sus padres. Es alguien que ha vivido la ley y no está mal. Por eso se dice que Jesús lo mira con amor, porque pues el que sigue los mandamientos de Dios, pues hace la voluntad del Padre. Pero Jesús le dice: solo una cosa te falta. Pareciera que le fuera a pedir cumplir otro mandamiento, pero le dice: ve, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Jesús había dejado todo. Jesús no le estaba diciendo algo que él no hubiera ya cumplido. Jesús se había despojado de todo. Después ven y sígueme. El seguimiento de Jesús, pues no es sencillo, no es fácil. Pero Jesús interpreta que lo detienen sus bienes. Por eso les dice: qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Las agujas eran puertas estrechas por donde solamente pasaban las personas. No podían pasar, por ejemplo, los caballos o los camellos, ¿verdad? Porque pues son más anchos. Entonces las agujas estaban hechas para que nada más pasara pues una persona. Entonces, ¿cómo Jesús pues revela esto de las riquezas que se convierten como en un peso, se convierten como en un obstáculo cuando se confía en ellas? Pero esto que parece imposible para los hombres, que se salve un rico, para Dios es posible. Porque Dios viene a anunciar el mensaje a todos, ¿verdad? Y viene a hacer esta invitación a todos. Por eso les dice: yo les aseguro que nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. El deshacerse de las riquezas, cuando le pregunta a Pedro: ¿y nosotros que hemos dejado todo? Pues le da esta respuesta, ¿verdad? No solamente es el 100 por 1, sino también la persecución, pero también la vida eterna. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? A veces nosotros
tenemos cada día delante de nosotros la elección. ¿Cuál elección? Entre elegir lo que es la sabiduría o elegir cosas que pensamos que son valiosas. Hay gente que muchos días de su vida se la pasa buscando las riquezas a costa de su fama, a costa de su honra, a costa de pasar encima de los demás, a costa de hacerse daño a sí mismo. Pues está siguiendo un camino que a lo mejor pues está buscando el bienestar, pero en realidad no está buscando lo sabio. Y creo que cuando nosotros somos sabios, pues buscamos la riqueza verdadera. ¿Y cuál es la riqueza verdadera? Pues la riqueza de la verdad, del amor, de la unidad, de la paz, de estar juntos unos con otros. La riqueza de amarnos, la riqueza de cuidarnos, la riqueza de proteger al otro. Creo que esto que nos presenta el libro de la sabiduría, si nosotros accedemos a la sabiduría de Dios presente en su palabra, nosotros vamos a tener todas las cosas, aunque no las tengamos todas. Nosotros vamos a estar satisfechos, aunque tengamos lo básico. Nosotros vamos a llegar a esa sabiduría, aunque no tengamos las grandes experiencias. ¿Por qué? Porque la palabra nos da todo. ¿Por qué? Porque la palabra nos nutre. ¿Por qué? Porque la palabra nos enriquece. ¿Por qué? Porque la palabra nos ilumina. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 89 decíamos, enséñanos, Señor, a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Cuando uno tiene experiencia y va viviendo la vida, cuando es muy joven de repente es insensato, es decir, como que no piensa tanto las cosas. Y de repente cuando somos jóvenes como que hacemos las cosas al aventón y no le pensamos mucho, ¿verdad? O cuando somos chiquitos, ¿verdad? No tenemos conciencia del peligro, no tenemos conciencia de los límites de repente y de repente pues a veces nos accidentamos o de repente hacemos cosas que no están bien o de repente tomamos decisiones que son erradas. Pero a medida que vamos creciendo, que vamos madurando, a medida que vamos viendo las cosas en la vida, como que vamos poniendo límites, como que vamos siendo más prudentes, como que vamos teniendo más sentido de las cosas. Y cuando nos encontramos con la palabra de Dios, pues toda esta experiencia, todas estas vivencias, todas estas cosas que nos ha tocado contemplar y que nos ha tocado aprender, con la palabra de Dios como que se iluminan, con la palabra de Dios como que hay un sentido más profundo de las cosas. Y es entonces que podemos mirar al Señor en su bondad. Podemos mirar que el Señor nos da prosperidad en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque vamos acompañados de su palabra, porque vamos acompañados de esa sensatez que nos viene de vivir de acuerdo a su ley. Y con la segunda lectura de la carta a los Hebreos, esta espada de dos filos que penetra nuestra alma. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros meditamos la palabra, cuando se nos explica la palabra, es como si la palabra descorriera cortinas o descorriera velos que de repente están ocultando nuestra persona. Porque ante Dios nosotros no podemos ocultar nada. Ante Dios todo nos parece que está al desnudo. Ante Dios parece que todo es luz. No hay como poder ocultarnos como si nos ocultáramos en tinieblas. Y por eso es importante tener en cuenta esto que nos presenta hoy este texto de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón.
nosotros puestos ante Dios, pues como si estuviéramos como en una radiografía. Hasta lo más oculto sale a la luz. Y por eso ante Dios, pues tenemos que desnudarnos de nuestras caretas. Tenemos que quitar los velos que ponemos. Tenemos que quitar las máscaras, tenemos que quitar las armaduras, tenemos que quitar las fachadas que de repente ponemos y mostrarnos como somos. Porque Dios nos conoce. Toda criatura es transparente para ella, todo queda al desnudo y descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Ante Dios no podemos, vamos a decir, actuar. A Dios no lo podemos engañar. Dios nos conoce perfectamente. Y por eso hay que pedirle a Dios que con su palabra también nosotros nos lleguemos a conocer y no caigamos en nuestra propia mentira o no nos creamos alguna fachada o alguna armadura que nos hayamos puesto, sino que nos contemplemos realmente como somos y aquello que no esté bien lo cambiemos. Finalmente, con el Evangelio, nosotros a lo largo de nuestra vida, por las preparaciones, por las catequesis, por las tareas que nos dejan a veces en la escuela o por las cosas que nos enseñan en casa, de repente nosotros como que hemos aprendido de cómo debemos portarnos bien, que tenemos que respetar a nuestros prójimos, que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que no tenemos que robar, que no tenemos que codiciar las cosas de los otros, etc. Y bien o mal, pues ahí vamos cumpliendo estas cosas. Somos como este joven rico. Pero la pregunta que le hace el joven es capital, vamos a decirlo así. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y esta es la pregunta de todos nosotros. Y la respuesta de Jesús siempre será la misma. Si quieres ser perfecto, solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y es que a medida que vamos caminando por la vida, pues nos vamos haciendo de cosas. A medida que vamos caminando con la vida, vamos reteniendo cosas. Y de repente como que no quisiéramos soltar. Pensamos que las cosas son las que nos dan la riqueza, que las cosas son las que nos dan la seguridad, que las cosas son las que nos dan una base firme, que las cosas son aquello que sostiene nuestra vida. Pero Jesús invita a dejar todo eso y sostenernos en Dios, sostenernos en su seguimiento, sostenernos en el renunciar a las cosas. Y Dios a su vez, como dice, nos dará el 100 por 1 en casas, madres, padres, hermanos, campos, en todo lo que ya hemos dejado, junto con la persecución. No es que por tener el 100 por 1, pues uno no pasa dificultades. Eso forma parte de la persecución, pero también promete la vida eterna. Por eso hay que pedirle al Señor que nosotros podamos tratar de llegar a alcanzar la vida eterna compartiendo lo que tenemos. Alcanzar la vida eterna renunciando en aquello que ponemos a veces nuestras esperanzas. Siguiendo a Jesús, a Cristo pobre, a Cristo obediente y a Cristo casto. Y no desanimarnos cuando nos vengan las persecuciones. Porque recordemos que el Señor nos ha prometido, junto con todo esto, la vida eterna. Vamos a hacer nuestra profesión de fe y les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Decimos, sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, descendió, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Decimos, sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna, decimos sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentarle al Señor nuestros dones. Cantamos el canto del ofertorio. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Con estas ofrendas, Señor, recibe las súplicas de tus hijos, para que esta Eucaristía celebrada con amor nos lleve a la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando nos dio la vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo, porque santo es Él. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo, porque santo es Él. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo, porque santo es Él, porque santo es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de nuestra unión como hermanos y hermanas, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quite la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y para los que no han podido comulgar, hacemos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.
cantamos al Señor el canto de salida. Mi casa y mis padres, por ti yo he dejado, mírame, 100 por 1, en tu promesa esperaré. Yo te seguiré, a donde vayas yo iré. Yo te seguiré, a donde vayas yo iré. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.